Como hemos visto, en la flexión compuesta se combina el momento flector con el esfuerzo axial. Analicemos ahora qué ocurre cuando solamente actúa el momento flector, es decir, como si tuviéramos flexión simple. Aquí tenemos un esquema representativo de un esfuerzo de flexión simple con los diagramas de característica correspondientes. La flexión simple o flexión pura se da cuando la única solicitación que está soportando la pieza es flexión respecto de alguno de sus ejes principales de inercia. En este caso se puede ver que este momento M está tratando de girar a la sección transversal de la pieza respecto del eje horizontal X. Observen también que el momento M está contenido en un plano que corre a lo largo del eje principal de la pieza. La otra flexión simple o pura que podría haber es con un plano horizontal que contenga al eje X y ahí ubicado un momento en dicho plano que trate de rotar a las secciones respecto al eje vertical Y. Esa sería la otra posibilidad de análisis. No obstante ello, nosotros vamos a trabajar con esta, que es la que uno está más acostumbrado a ver debido a que el momento respecto al eje X es el más habitual en la flexión plana. A la derecha tenemos, visto desde un lateral, a nuestra estructura en forma esta vez lineal con el único estado de cargas aplicado que es este momento. Si uno genera los diagramas de características, encontramos que solamente habrá momento respecto al eje X. Y todas las demás solicitaciones, axil, ambos cortes, el momento respecto al eje Y y el momento torsor, son nulas. Esta es la situación planteada para que tengamos flexión simple o flexión pura en una barra. Obviamente que estos diagramas de características se van a correlacionar con los valores que puedan tomar las 6 ecuaciones fundamentales para obtener el equilibrio estático de una pieza. Aquí podemos ver cuál sería el valor de esas 6 ecuaciones cuando estamos en presencia de flexión simple o flexión pura. La ecuación del esfuerzo axial, nula. Las dos ecuaciones de corte, nulas. La ecuación del momento respecto al eje X, diferente a 0. Y obviamente la ecuación respecto del eje Y igual a 0. Lo mismo ocurre con la ecuación de momentos torsores. Por lo tanto, de las 6 ecuaciones, únicamente esta ecuación de momento será la correspondiente a la flexión pura o flexión simple que hemos planteado en la figura anterior. Si en cambio hubiéramos trabajado con un momento ubicado en un plano horizontal que corre a lo largo del eje Z, sería esta ecuación la diferente a 0 y esta sería nula. Y también tendríamos flexión simple plana o flexión pura. ¿Cuáles van a ser las herramientas fundamentales que vamos a emplear para analizar la flexión simple plana o flexión pura? Las dos que tenemos a la vista en esta pizarra. Por un lado, la ley de Hooke, con sus dos expresiones, que decía que las tensiones normales eran directamente proporcionales a las deformaciones específicas y que la constante de proporcionalidad era el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Mientras que la segunda expresión decía que las tensiones tangenciales tau eran directamente proporcionales a las distorsiones específicas gamma y que la constante de proporcionalidad G era el módulo de elasticidad transversal y era el vínculo entre tensión y deformación. Por otro lado teníamos la hipótesis de Bernoulli-Navier, que nos anunciaba que en la flexión las secciones que antes de la deformación eran planas, luego de la deformación se seguían manteniendo planas. Las secciones pueden rotar, pero se siguen manteniendo planas, no se alabean. Como ya se ha visto, como a las tensiones le corresponden deformaciones y las tensiones surgen de la aplicación de esfuerzos, vamos a analizar los diferentes tipos de deformaciones específicas que van a estar presentes en la flexión simple plana o flexión pura. Tenemos que tanto las deformaciones específicas epsilon como las distorsiones específicas gamma pueden tomar valores iguales a 0, constantes pero distintas de 0 o variables. En el caso de que
alguna de esas magnitudes fuera variable, necesariamente necesitamos conocer la ley de variación para poder predecir su comportamiento. Vamos a iniciar ahora el análisis a través de las distorsiones y veremos qué ocurre en cada una de las tres alternativas. Si las distorsiones específicas gamma valen 0, entonces, por aplicación de la ley de Hooke, necesariamente las tensiones tangenciales tau tienen que valer 0. Si esas tensiones valen 0, por lógica, estas tres ecuaciones que contienen las tensiones tau, las dos de corte aquí, que serían la de corte horizontal y corte vertical, así como la de torsión, que es la que se ve aquí abajo, tendrían que ser 0, lo cual es cierto y se corresponde perfectamente con la obtención de diagramas de característica que vimos al principio. Así que esta condición sería la lógica y válida para la flexión simple o flexión pura. Si ahora en cambio las distorsiones específicas son constantes pero no son nulas, las tensiones tangenciales también son constantes y no son nulas. Eso es debido a la aplicación de la ley de Hooke. Si una tensión es constante, toda constante puede salir afuera de la integral, con lo cual en las dos primeras ecuaciones, que son las dos de corte, he extraído las tensiones tau. Pero observen que la integral que queda no es ni más ni menos que el área de la pieza. Si las tensiones no son 0 y el área de la pieza necesariamente no es 0, no se podría cumplir la igualdad a 0 que se ve aquí. Es decir, que seguro que las distorsiones no pueden ser constantes distintas de 0, porque si así fueran, o tendría corte horizontal, o tendría corte vertical, o ambos. ¿Qué pasa con la ecuación de torsión? Si sale afuera, aquí y aquí, la tensión tau, ahí ya he operado matemáticamente y había dividido la integral en dos integrales para poder extraer luego fuera de la misma las constantes. Tenemos que las integrales son, en este caso, el momento estático de primer orden respecto del eje Y. Y en este caso, el momento estático de primer orden respecto del eje X. Esos dos momentos estáticos para toda la sección. Y cuando se refieren al baricentro, nos encontramos que valen 0. Así que en esa ecuación, que es la de torsión, no habría inconvenientes. Como no se cumple que las dos ecuaciones de corte sean 0 con estas condiciones, estamos seguros que las distorsiones específicas no son constantes distintas de 0. Tienen que ser 0. Si las distorsiones fueran variables, aplicando la ley de Hooke, nos encontramos que la tensión que le corresponde, que es la tensión tau, también debería ser variable. Si la tensión tau es variable, de las tres ecuaciones que contienen tau, que son la número 2, la número 3 y la número 4, es decir, las de los dos cortes, sea horizontal y vertical, y la de torsión, tendríamos que en esas ecuaciones no puede salir afuera de la integral la tau porque es variable. ¿Qué ocurre si la tau es variable? Como desde el punto de vista matemático sería más complicado analizarlo, pensémoslo desde el punto de vista de las deformaciones. Si hay distorsiones variables, hemos visto ya que en torsión necesitábamos tener distorsiones variables en forma lineal respecto del centro de la sección para una sección circular y de esa manera garantizábamos que había torsión. Así que si nosotros tuviéramos una sección circular y la ley de variación fuera específicamente lineal a partir del baricentro G de la sección circular, tendríamos torsión, con lo cual no es posible porque en la realidad hemos visto que no había diagrama de momento torsor. Pero ¿qué ocurre con otras secciones que no son redondas? Las secciones que no son redondas, si están sufriendo un tipo de distorsión variable, no están sufriendo corte puro, están tratando de sufrir algún tipo de torsión. Y las secciones que tienen una forma que no es circular, desafortunadamente se alabean. Si la sección se alabea, pierde su condición plana. Si pierde su condición plana, no cumple con la hipótesis de Bernoulli. Como conclusión, entonces tenemos que las distorsiones tienen que ser 0 para que no haya corte en ninguna de las dos direcciones
y tampoco haya momento torsor. No podían ser constantes porque si no tendríamos corte, y no pueden ser variables porque si no hay torsión, y la sección, si tiene una forma cualesquiera, como por ejemplo la que había planteado yo, que era un rectángulo, se alabea, o sea, pierde la condición plana y no respeta la hipótesis de Bernoulli-Navier. Pasemos ahora al análisis de las deformaciones específicas epsilon. Si tenemos que epsilon vale 0, entonces necesariamente por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales sigma valen 0. Si las tensiones valen 0, desafortunadamente las tres ecuaciones que vemos en la imagen tienen que valer 0. La ecuación de Axil vale 0 y las dos ecuaciones de momento valen 0. Por lo tanto, si gamma ya valía 0 y epsilon también vale 0, no hay ningún tipo de deformación, con lo cual no hay tensión y por lógica no debería haber esfuerzo. Lo cual, obviamente, no es cierto para el caso que habíamos planteado al principio de la explicación, porque sí había un momento flector actuando. Entonces, esta situación seguro que no se da en la realidad, porque si se diera, no habría ninguna solicitación aplicada a la viga. Observemos qué sucede si en cambio las deformaciones específicas epsilon son constantes pero diferentes a 0. Si eso ocurre, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones sigma necesariamente también son constantes y diferentes a 0. Eso me permite sacarla afuera de la integral a esa tensión normal. De modo que tenemos que en la ecuación 1 ha salido afuera y la integral no es ni más ni menos que el área de la pieza. Mientras que en las dos ecuaciones de momento, que eran la 5 y la 6, tenemos que ha salido fuera la tensión, pero lo que queda dentro de la integral es un momento estático de primer orden. En el caso de esta ecuación que está aquí, es el momento estático de primer orden para toda la sección respecto al eje X baricéntrico, mientras que la segunda integral que está aquí abajo corresponde al momento estático de primer orden para toda la sección respecto del eje Y baricéntrico. En ambos casos, esos momentos estáticos de primer orden valen 0 sí o sí por definición, con lo cual no habría flexión, así que esta situación no podría darse. Pero a su vez tenemos un agravante. El área no es 0, la tensión no es 0, con lo cual la ecuación del esfuerzo axil me estaría dando que hay esfuerzo axil, cuando en la realidad no hay. Por ello, no puede ser la deformación específica una constante distinta de 0, porque si no, tendríamos esfuerzo axil en lugar de flexión. Veamos qué es lo que ocurre si epsilon es variable. Si las deformaciones específicas son variables, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones también son variables, con lo cual, por lógica, no pueden salir fuera de la integral. Como realizar el análisis matemático de esas tres ecuaciones es bastante más complicado, vamos a ver cómo se comportarían las deformaciones de la pieza. Observen que yo a la izquierda he dibujado un trocito, visto desde el lateral, de nuestra barra, con la aplicación de tensiones variables de cualquier manera, es decir, sin una ley de variación específica. En forma arbitraria he colocado tensiones, unas de compresión, otras de tracción. ¿Qué ocurriría en la pieza en lo que a deformaciones se refiere si está aplicado ese estado de tensiones? Pues bien, como se puede apreciar en esta figura, tenemos que tendríamos sectores de tracción, sectores de compresión, sectores de tracción, sectores de compresión. Pero, desafortunadamente, si eso ocurre, observen que la sección de la pieza se deforma de una manera tal que toma la tridimensionalidad del espacio, es decir, se me alabeó la sección, con lo cual no puede haber una ley de variación cualquiera para las tensiones y para las deformaciones, porque si eso ocurre, la pieza se me alabea. Entonces, si nosotros pensamos que la ley de variación es lineal, tendríamos la suerte de que la sección se va a mantener plana, pero con una particularidad. Esa ley de variación lineal tiene que nacer en el eje baricéntrico de la sección. Veamos el porqué. En esta imagen he colocado dos variaciones lineales de las tensiones y por ende dos variaciones lineales de las deformaciones que le corresponden. Fíjense en el dibujo de la izquierda. Hay una variación lineal donde aquí arriba tenemos el máximo valor
y acá abajo tenemos el mínimo. Y este sería el diagrama de las deformaciones. Mientras que aquí coloqué un valor idéntico en cada extremo, pero en sentido opuesto, y en este caso van disminuyendo hacia el eje baricéntrico. En este caso sería el eje baricéntrico X, que correría en forma horizontal y saliendo del plano de la pizarra. El eje que ven aquí es el eje Z, ¿no? Observemos un poquito la imagen de la izquierda. Si nosotros tuviéramos que esto ocurre en la realidad, en la flexión simple plana o pura, tenemos lo siguiente, que este diagrama de deformaciones variable se puede subdividir en dos partes. En una deformación variable, que sería este triángulo, y en una deformación constante, que sería este rectángulo. En el rectángulo de la izquierda, si hay deformación constante, necesariamente tuvo que haber habido, como vimos recién, esfuerzo axial y no flexión. Así que el dibujo que se ve a la izquierda corresponde a un caso de flexión, pero no simple o pura, sino con una combinación con el esfuerzo axial. Entonces, la flexión que se ve a la izquierda es una flexión compuesta, no es una flexión simple, así que no corresponde al caso que vamos a analizar. En cambio, esta situación sí cumple perfectamente con las condiciones de la flexión simple, porque si nos fijamos, a cada una de las tensiones de compresión le corresponde del lado de abajo una tensión idéntica de tracción, y la suma algebraica de todos esos vectores que corren en la misma dirección nos da como resultado el valor 0. Y podemos hacer la suma algebraica porque justamente son vectores que son colineales entre sí. Por lo tanto, fíjense que aquí la sección habría rotado respecto a su posición original, pero se sigue manteniendo plana y encima no hay un remanente, como en este caso sí lo hay, de un esfuerzo axial. Como hemos visto, las deformaciones específicas epsilon tienen que tener una ley de variación lineal y a medida que me voy alejando del eje baricéntrico obtengo un mayor valor de deformación específica en la flexión simple plana y al mismo tiempo se obtiene, aplicando la ley de Hooke, tensiones normales también que varían en forma lineal. Aquí tenemos un dibujo a la izquierda donde podemos ver desde el lateral un trozo de la viga con el momento mx aplicado. El eje Z es el eje neutro, es decir, donde no se producen tensiones porque no hay deformaciones a esa altura. Como pueden ver, las tensiones se van incrementando a medida que uno va subiendo o bajando. Ese aumento es el módulo. En la parte superior tenemos tensiones negativas en este ejercicio y en la parte inferior tenemos tensiones positivas o de tracción. Como el diagrama es triangular, podemos a una distancia unitaria, es decir, de una unidad de longitud, determinar el valor de la tensión que le correspondería. En nuestro caso, sigma asterisco. Por una relación de semejanza de triángulos, tenemos que sigma z es a i, como sigma asterisco es a 1. Y a partir de allí podemos despejar la tensión sigma z. ¿Para qué necesitamos este despeje? Pues bien, la característica que tiene sigma asterisco es que al estar a una distancia prefijada, necesariamente es una constante, porque sigma z variará en función de la posición a la cual nosotros estamos tratando de determinar el valor de la tensión, mientras que esta sigma asterisco es siempre para un mismo lugar. Aquí tenemos las tres ecuaciones donde aparece la tensión sigma z, que terminaremos reemplazando por la equivalente que acabamos de obtener en la pizarra anterior, que es el producto de un valor constante por la variable i. Una vez que reemplacemos, tendríamos que obtener que esta ecuación que está aquí, que es la número 1, me dé 0, porque el esfuerzo axial debe ser 0. Que esta ecuación que está aquí, que es la del momento respecto del eje Y, es decir, un momento flector horizontal, también nos dé 0. Y finalmente que la ecuación que está aquí debajo nos dé un valor distinto de 0. Es decir, que podamos tener un valor de mx debido a la acción
de nuestro estado de cargas y al desarrollo de esta ecuación con el reemplazo de esta por sigma z. Si eso ocurre, estaremos en presencia de que la ley de variación lineal de las deformaciones específicas epsilon es la correcta, ya que será la única que me permita obtener momento flector, en este caso respecto del eje X. Analicemos aquí la primera ecuación. He reemplazado a sigma z por su equivalente. Como la tensión sigma asterisco es constante, porque estaba a una distancia prefijada de una unidad, la saqué fuera de la integral aquí. La integral que me queda es ni más ni menos que el momento de inercia de primer orden respecto del eje X para toda la sección de la pieza, el cual por definición es nulo, así que seguro que esta ecuación se me anula y me indica que no hay esfuerzo axial, lo cual es real. La ecuación que vemos debajo es la que se corresponde con el momento respecto del eje Y, es decir, el que estaba en un plano horizontal, que debía dar 0. Como puede observarse, la tensión sigma z se ha reemplazado por sigma asterisco por I. Como sigma asterisco es constante, salió fuera de la integral. ¿Qué es lo que me queda como integral en esta zona? Es la integral de los productos de X por Y a lo largo de toda el área, multiplicado por el diferencial de área. Por definición, esa integral es el momento de inercia centrífugo de la sección. Y si es para toda la sección respecto del baricentro de la misma, tenemos que ese momento de inercia vale 0. Con lo cual, esta ecuación está asegurada que vale 0 y no hay momento flector horizontal. Lo cual es cierto porque se corrobora con los diagramas de característica que teníamos en origen. Y así llegamos al desarrollo de la última ecuación, que era la de momento flector respecto del eje X. Aquí he reemplazado la tensión sigma z por su equivalente, que era la tensión asterisco por I. Puedo sacar afuera la tensión asterisco y la integral no es ni más ni menos que el momento de inercia respecto del eje X, que está planteado aquí debajo. Como la tensión sigma asterisco era este cociente, me queda que esta ecuación es igual al momento mx. Como la tensión sigma z no es 0, y no es 0, jx no es 0, por lógica el momento mx es el que corresponde a los diagramas de característica que hemos visto en el principio de la explicación. Si realizamos el despeje, obtenemos aquí a sigma z como el producto entre el momento y la distancia y sobre el momento de inercia respecto del eje x. Pasando hacia el denominador, del denominador a la distancia y, nos queda el momento de inercia sobre y, que no es ni más ni menos que una nueva característica geométrica denominada módulo resistente respecto del eje x, Wx. Observen qué detalle interesante en esta ecuación que está aquí. Nos encontramos que para una misma sección, mx y jx son constantes. Y yo, a medida que me voy desplazando verticalmente a lo largo del eje Y, va aumentando o va disminuyendo el valor de la tensión sigma. Y eso es una función lineal que se corresponde perfectamente con los gráficos de deformación y con el análisis que hemos hecho antes. Y obviamente que corrobora la hipótesis de Bernoulli-Navier. Por lo tanto, si bien la expresión a la que arribamos luego de todo nuestro análisis es la que está recuadrada a la izquierda, la que trabajaremos fundamentalmente en la parte práctica es la de la derecha. Podemos aclarar finalmente que si hubiéramos hecho todo este mismo análisis, pero con un momento en un plano horizontal, lo que hubiéramos tenido es que aquí estaba MI sobre WI. Pero el resto del análisis hubiera sido idéntico, por eso obviamente no lo llevo adelante para un momento horizontal.